Pues no dormí tan mal. Eh, hice como... Puse eso y luego sí saqué una sábana y pues luego dormí así como... Pues fetito, ¿no? Pero es que aún así sacando el asiento no quepo. Pero bien, o sea, hacía calor al principio y luego ya hasta frío, entonces... me costó al principio dormir como a las 2 y luego tenía entumido el brazo, pero luego ya agarré la posición. Nunca había dormido en este carro, así que tengo que checar el amortiguador y luego voy a ir ahora sí al asiento 101 y de ahí vemos qué pasa. Igual un café o algo así y ya. Igual hoy a campo. Sí, desayunar algo, echarme un baño vaquero y seguir el recorrido. Thank you. No, it's okay. Thank you. Ay, cabrón. Es que soy tonto. Y me voy a hacer un sándwich. No puedo creerlo. Pues no me traje nada de lo que iba a usar para cocinar. Qué idiota soy. Bueno, me traje esto tan siquiera. Bueno. Se había traído... Hice una caja con cosas para cocinar y no me la traje. Tan siquiera los sartenes, sí. Está bien. Improvisaremos. Pan, pues no me lo voy a comer así solo. Y me iba a hacer un sándwich de peanut butter, pero bueno. ¿Qué traía? Sal, pimienta, a mis salsas, eso sí. Tabla, cuchillo, cosas. Pero bueno, ni modo, hay que seguir. No sé por qué, digamos que este tipo de planes, de repente la pasas mal y de repente cuando la pasas bien, la pasas muy bien. Solo estoy manejando y obviamente estoy conociendo lugares y eso es buen plan, ¿no? Y es viernes y mejor plan para mí no hay. Bueno, sí, pero este es de los buenos planes. Digo, cada quien es diferente, ¿no? Pero pues es un plan sencillo. Aparte, digo, gasto en gasolina. Trato de economizar todo lo que pueda, ¿no? Y pasármela bien, aún así. Digo, ahorita se me olvidaron todas las cosas de la cocina. Pero bueno, o sea, ¿qué se me olvidó? La sal, la pimienta, cosillas que en realidad sí se pueden improvisar y está bien. Es una prueba del destino. Falta hora 40 para el mirador, pero estas carreteras creo que ya van a ser de un carril nada más, entonces pues con calma. Y nunca había usado el cruise control, pero en carreteras así, por ejemplo, yo no sabía, digo, en manual no es tan intuitivo, porque como que está raro, ¿no? Si vas en 15 y quieres bajar. Lo que pasa es que, bueno, lo activas, dices, bueno, quiero ir a esta velocidad, y le das. Las manos sí hay que usarlas, ¿no? Pero pues no sé, nada más estar pendiente al freno. Ya sé que no es nada nuevo, ¿no? Solo quería comentarlo por si alguien no lo ha usado y tiene un viaje largo. La verdad es que sí se hace mucho más fácil. Y como estoy al límite de velocidad, pues no quiero una multa tampoco. Entonces te la llevas relax. O sea, a ver, ahí sí cambio a cuarta. Ahí sí cambio a cuarta, se quita. Y aquí lo hice porque es de subida. Vemos que ahí lo voy a dejar. Picnic area, dice. No tengo comida, pero necesito orinar. Seaside. No. No, pues no tengo dinero. ¿Cómo la ves? ¡Ay, padrino!
Se me acabó la pila de todo. Bueno, menos la cámara. Así que voy a manejar hasta encontrar algo de comer y buscar un sitio para donde dormir. Probablemente en el carro otra vez, no lo sé. Si hay un camping, estaría bueno para sacar la carpa. Digo, la tienda de campaña. Se me olvidó todo lo de cocina, así que no sé si cocinaría. Pero bueno, ya veremos. Mientras esa vista no tiene precio. Vamos a probar esto. Y esto. Esta salsa es buena. Welcome, valued customer. Place your that your total is 22.53 and is on PayPal. Están las dunas, eso sí quiero ver. La arena en las dunas de Oregón proviene de la cordillera de la costa, que está compuesta de roca sedimentaria que se elevó hace 12 millones de años. A medida que la roca se movía río abajo, se desmoronaba y se convertía en arena. La línea costera actual se estabilizó hace 6.000 años. Esta superficie rocosa baja se extiende 56 millas desde Zeta Head hasta Cape Arago, contrastado con los promontorios escaparados que se encuentran en la mayor parte de la costa de Oregón, los cuales impiden el movimiento de arena hacia el interior. Promontorios escaparados, vaya palabra. Bueno, no sé qué significa eso, pero tienen 12 millones de años por una montaña y se estabilizó hace 6.000 años. Está... Bueno, es arena, pero... Pues no sé cuál sea la historia de estas dunas, pero hay muchos de señalamientos de tsunamis. Puede ser que un tsunami haya venido y haya dejado toda esta playa así vacía. Tendría que investigar, pero está interesante. Bueno, si investigo ya lo pondré en el video, pero la playa es para allá, media milla. No sé cuánto sea kilómetros, digamos 1 kilómetro. Más bien el contraste es como lo que está el bosque y de repente desierto. No sé si así sea el desierto del Sahara, pero si sí, pues no tienes que ir al desierto del Sahara. Con que vengas a Oregón es suficiente. Me arrepentí, la verdad. Se ve muy picado y me tendría que meter muy adentro. Entonces, no soy el mejor nadador. Pues estuvo divertido, la verdad. Son de esas cosas que no esperas que vaya a estar tan buenas, pero me daba un poco de flojera y luego dije, bueno, ya estamos aquí. Solo ese es el problema. Entonces pues me voy a cambiar. Aquí la técnica, toallita. Bueno, primero una seca. Llené una cubeta de agua en el baño. Traigo una cubeta por si las dudas. Pues así son los baños acá. Es raro porque yo normalmente me baño todos los días, pero con la toalla y eso no se hace tan pesado, ¿sabes? Ya sé que es un poco raro que hable de esto, pero bueno, son cosas que a lo mejor te pasan a ti si quieres hacer este viaje. Con toallitas húmedas, culito, y bueno, y darse baños así con agua, limpias tu trapo y tienes otro trapo seco. Te da para al menos 3 días o hasta que encuentre una regadera o algo. Luego se hace como que no es prioridad. O sea, estando en mi casa digo, ¿cómo lo voy a hacer? Días sin bañarme, ¿dónde voy a dormir? ¿Sabes?
Pero ya que estás aquí, no es tan relevante. Ahorita tengo que vi una banquilla ahí para hacerme de comer. Y después de eso ya veremos. Ya es tarde, son como las 8. Voy a buscar un lugar para dormir. Mira, ya, sí, muy acá, pues, hagas el jabón y... ¿no? Sí, me encontré a gente que huele pesado, pero bueno, también están haciendo el viaje. Déjalos en paz. Pero bueno, ya lo demás, ya imagínate. Bueno, y si te falta imaginación, pues así es lo de abajo. La puertiña y listo. Bueno, mientras vámonos a la sección de comida. A ver, voy a tratar de hacer esto lo más rápido posible porque no sé si está permitido, ¿no? Pero... primero el mole. Solo le voy a echar un poquito de agua. Años que no como mole. No sé si sea la mejor idea de todas, ¿no? Pero no huele mal, ¿eh? Voy por una bolsa de basura. Pero tampoco ayuda que se me haya olvidado todo lo que tenía que traer en mi casa, ¿no? Pero así es la vida. Y armar los sándwiches. Voy a abrir los frijoles. Compré bolsas Ziploc. Me va a quedar frijoles, entonces... una capa de frijol. Apenas van a acabar. Frijoles aquí. Bueno, ya que esté así, ya los empezamos a armar. Probablemente me los tenga que comer en el camino. Una lavadilla. Probablemente debí de hacer café antes de... Primero hice mal los pasos. Primero es el Kleenex y luego ya el agua. Voy a hervir bastante agua. Porque tengo 2 termos de café. Y mientras... unos de... correr. Bueno, tengo mi hielerita. Ahora vamos a probar uno. Aparte, compré la salsa verde. Igual le falta un poquito de sal por alguna razón. Pero ya con la salsa, no. Esto te lo venden en $10. Bien. Y luego con cafecito y bueno. Tengo agua, pero... creo que veo una serpiente en el trail. No me dan tanto disgusto como a otra gente. Pero aún así hay que tener cuidado. A ver, esto ya está. Con cuidado. Pues un 7. Un 7 arriba, Y por las circunstancias, un 10. Pues no sé, el sobrecillo. Es café instantáneo. No espero mucho, pero mejor que nada. Y en estas circunstancias no debería de hacer eso porque está caliente, pero me la pela. Hay una rata allá atrás, así que cuidado. Flash. No te quemes. Estoy recogiendo porque
no está tan caliente, pero bueno. Voy a llevar todo porque la rata como que quiere venir, entonces no lo voy a bajar nada. Ahí está. Ahí está. Bueno, pues vamos a manejar porque no tengo señal, entonces no puedo ver qué hacer. Vamos a darle, está bajando la neblina, entonces igual no sea tan buena idea manejar de noche. Vamos a darle, padre, que vida solo hay una, y si me muero pues ya ni modo. No, no es cierto, Nada, el cansancio lo habla. Pero ahorita con el café estoy listo para manejar unas 10 horitas. Pues no encuentro nada. Al parecer, por aquí como que es puro VR o RV, no sé cómo se dice, las casas rodantes. Y todo está ocupado, así que voy a manejar hasta que encuentre algo, un área de descanso, pues ahí me paro donde sea ya. También está bien en la noche porque, digo, no está bien, pero no hay nadie molestando. Entonces me puedo ir leve y ir pensando cosas, ¿no? Cositas. No estoy tan cansado, son las 9. Como a las 12 ya me voy a preocupar. Pero va a salir algo. Me voy a quedar aquí porque bueno, está al lado de la carretera, pero ahí está el mar, entonces por hoy creo que es lo mejor que se me ocurre. Bueno, no se ve nada, pero allá está el mar. Este es el techo donde se ven las estrellas. Se debería de ver un poco. Bueno, dormiré con ASMR. ¿Resultó bien al final? Buenas noches, espero no me mate ningún maníaco. Hay varios carros en realidad, entonces tampoco las historias de los gringos son tan exageradas. Bueno, son un poco exageradas. Pasa, pero bueno, hoy no.